tal? Dios te bendiga. Una vez más contigo el profe Braca. Y hoy vamos a realizar un problemita que llegó a la página del profe Braca. Un buen ejercicio que dice: si f de x más y es igual a f de x más f de y menos 2 y f de 3 es igual a 11, hallar f de 50. O sea, nos están pidiendo calcular f de 50 bajo esta condición y si f cumple esta condición. No olvides enviar también tus ejercicios para resolverlos, subirlos al canal para que los puedas ver en la página. Bien, entonces vamos a hacer el problemita. Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio lo que nos está pidiendo es f de 50. Entonces vamos a hallar f de 50. Pero ¿qué me dan? Me dan f de 3. Ok, entonces ¿cómo hago yo para calcular eso? Entonces vamos a mirarlo de la siguiente manera. F de 50 es igual a tener f de 47 más 3. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? 47 más 3 es 50. Y aquí entonces este sería x y este sería y. O sea que esto es igual a f de 47 más f de 3 menos 2. Vale, aquí está. F de 50, 47 más 3 sería aplicando, sería f de x más f de y menos 2. Aquí está. Está claritico. Ok. Bien, pero resulta que yo no sé cuánto vale f de 47, entonces tengo que hacer la otra descomposición. Y continúa el mismo f de 50. F de 50 sería igual a... Entonces vamos a descomponer el f de 47. Sería igual a f de 47. ¿Pero qué es 47? 47 es 44 más 3. ¿Es o no es? Sería 44 más 3 más f de 3 menos 2. O sea, todo esto, solo lo que hice fue la descomposición del 47. O sea que esto es igual a f de 44 más f de 3 menos 2 más f de 3 menos 2. Voy aquí. Esto que está aquí, todo esto, es esto. ¿Ya? Porque f de 44 más 3 sería, aplicando la función, sería f de 44 más f de 3 menos 2 más esto que está aquí. Ok. Vamos a borrar aquí para no confundirnos. Y continuamos entonces con el problema. Entonces esto es igual a ¿qué? Vamos a escribirlo aquí. Entonces esto es igual a, vamos a ver, f de 44 más f de 3 más f de 3 daría 2f de 3 menos 2 y menos 2 daría menos 4. Listo. Bien, entonces vamos a ver qué continúa siendo el f de 50. F de 50 es igual, entonces vamos a hacer la respectiva descomposición del 44. ¿Cómo se descompone el 44? Como 41 más 3 da 44, más todo esto sería más 2f de 3 menos 4. Continuamos entonces aquí. ¿Qué es f de 44? F de 44, vamos a hacerlo aquí al ladito, vamos a hacerlo acá. F de 44 sería, f de 44 sería 41 más 3, sería f de 41 más f de 3 menos 2, aplicando la propiedad, recuerden, más, entonces, más 2 f de 3 menos 4. Simplificando todo esto, ¿cómo quedaría? Quedaría f de 41, f de 3 más 2f de 3 daría más 3f de 3 menos 2
Menos 4 daría menos 6. Listo. Entonces se da aquí que ya podemos conjeturar de pronto qué es f de 50. ¿Cómo podemos escribirlo? Bien, entonces mire cómo voy a escribirlo aquí. Esto sería igual, f de 50 es igual a vamos a escribirlo aquí, sería vamos a escribirlo aquí, sería f de 50 menos 3 más f de 3 menos 2. Ok. Bien. Y aquí en este caso, entonces, ¿cómo estaría compuesto? En este caso vamos a escribirlo aquí, sería f de 44 es 50 menos 6. 50 menos 6 más 2f de 3 menos 2 por 2. 2 por 2, 4. ¿Cómo sería entonces aquí? Aquí sería f de 50 menos 9 más 3 por f de 3 menos 3 por 2. Ok, entonces ¿será que puedo escribir eso de forma general? ¿Será que puedo escribir esto de forma general? Vamos a ver, ¿será que yo puedo encontrar una fórmula para f de 50? Vamos a escribirlo aquí. ¿Será que puedo encontrar una fórmula para f de 50? ¿Será que sí podría yo encontrar una fórmula para f de 50? Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Aquí sería 50 menos 3. 50 menos 6, 50 menos 9. Ah, pero ¿qué es 6? Es 3 por 2. ¿Qué es 9? 3 por 3. ¿Qué es 3? 3 por 1. O sea que yo puedo encontrar una fórmula general, sería de la siguiente manera. f de 50 menos 3n. Entonces aquí sería 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Más nf de 3 menos n por 2. Entonces vamos a ver, si aquí le estamos restando 6, sería 3 por 2. Aquí sería 3 por 2. Aquí le estamos restando 3, sería 3 por 1. Aquí le estamos restando 9, sería 3 por 3. O sea, está bien. Y aquí el 3... Está aquí el 3, aquí está el 3, aquí está el 2, aquí está el 2, aquí está el 2. Bien, entonces esta es la forma general para calcular f de 50. Bueno, profe, ¿y de qué sirve eso? Sí, ¿y por qué no? Usted sabe lo que es continuar esto hasta llegar hasta lo mínimo que de pronto puede ser f de 3. ¿Cuántas veces está? Bien, entonces vamos a hacer esa división. 50 dividido 3. Vamos a ver cuánto sale, ¿no? Porque aquí apenas resté 1, aquí resté 2, aquí estoy restando 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto tengo que restar? Entonces sería, cabe a 1, 1 por 3, 3, que el 5, 2, vamos a la siguiente cifra que es 0, cabe a 6, 6 por 3, 18, que el 20, 2. Listo. Entonces, lo que me muestra aquí es que para un n de 16, vamos entonces a probar con n de 16. Vamos a probar entonces con n de 16 en esta fórmula. Vamos a hacerlo entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacerlo aquí. f de 50 es igual a f de 50 menos 16 por 3, menos 16 por 3, aquí está, ¿verdad? Más n, que vale 16, por f de 3, 16 f de 3, vamos a quitar el paréntesis, menos n, que es 16 por 2. Listo. Entonces sé cuánto vale f de 3. F de 3 vale 11. O sea que esto es igual a f de 50 menos 16 por 3 daría 48. ¿Ya? Daría 48 más 11 por, perdón, 16 por 11
menos 16 por 2 queda 32. Esto es igual entonces a f de 50 menos 48 daría f de 2. F de 2 más 16 por 10, 160 más 16, 176 menos 32. O sea que f de 50 es igual a f de 2 más, restamos 4, 1. Daría 144. Ok. Pero resulta ahora el problema se convierte en cómo calculo f de 2. ¿Cómo hallo f de 2? Listo. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto para calcular entonces f de 2. Ahora el problema está reducido en calcular a f de 2. Bien. Partamos de aquí, partamos de lo que conocemos, partamos del hecho de que f de 3 es igual a 11. Entonces f de 3 es igual a 2 más 1. 2 más 1 da 3, eso es igual a 11. Entonces 2 más 1, 3, aplicándole la definición de la función, esto sería f de 2 más f de 1 menos 2, esto es igual a 11. O sea que f de 2 más f de 1, pasa el 2 que está negativo, pasa para el otro lado, pasaría con signo contrario y eso daría 13. Listo, entonces ya aquí tengo f de 2 más f de 1 igual a 13. Por otro lado, entonces vamos a ver quién es f de 2. F de 2 es igual a f de 1 más 1. ¿Cierto? 1 más 1 daría 2. O sea que esto es igual a f de 1 más f de 1 menos 2. O sea que f de 2 es igual a f de 1 más f de 1 daría 2. F de 1 menos 2. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a hacerlo aquí. Ya sé cuánto vale f de 2. Vale esto. Entonces reemplazo. F de 2 sería 2f de 1. Menos 2 más f de 1, esto es igual a 13. 2 más 1 daría 3f de 1, 3f de 1, el 2 que está negativo pasa para el otro lado, pasaría positivo, daría 15, lo que implica que f de 1 es igual a 15 sobre 3, f de 1 es igual a 5. Listo, si f de 1 vale 5, entonces puedo calcular f de 2. Ahora sí, entonces vamos a calcular f de 2. Aquí sería 2 por 5 menos 2. 2 por 5, 10. 10 menos 2 daría 8. Y listo. Entonces, por tanto, vamos a hacerlo aquí. F de 50 es igual a f de 2, que lo calculé y me dio 8. 8 más 144, esto daría igual a 152. Listo, no se te olvide seguir enviando los ejercicios para hacerlo un ejercicio hermoso, bonito, elegante. Dios te bendiga, te guarde y te proteja.